Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Marco Bessi, soy director del capítulo de Kinesiología Intensivista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El webinar de hoy es recomendaciones sobre el rol y las competencias del kinesiólogo intensivista, especialmente en la pandemia COVID-19. Antes que nada, hoy en la Argentina se festeja el Día de la Kinesiología, así que aprovecho para saludar a todos los kinesiólogos que estén conectados. Sé que hay del exterior, así que les cuento esta novedad para nosotros. Hoy la idea de este webinar es poner en situación la realidad de los kinesiólogos en las terapias intensivas, ¿sí? En las unidades de cuidados críticos. Hace 2 años, en diciembre del 2018, el capítulo y la sociedad publicaron un documento en la Revista Argentina de Terapia Intensiva sobre el rol y las competencias del kinesiólogo intensivista. En este momento, digamos, este webinar lo que intentará a través de 2 expertos del capítulo es llevar ese documento a la situación actual. En primer lugar, el licenciado Gustavo Plotnikov, jefe de kinesiología del Sanatorio Anchorena de la ciudad de Buenos Aires y director del capítulo, va a hablar principalmente del número de kinesiólogos en relación a los pacientes con COVID que sería recomendable contar y justificando esa necesidad. Y en segundo lugar, Sebastián Fredes, que es jefe de kinesiología del Sanatorio Mitre y kinesiólogo de planta del Hospital Churruca-Vizca, los dos de la ciudad de Buenos Aires, y actualmente secretario del capítulo, va a hablar sobre el rol y las competencias que son necesarias en esta situación, ¿sí? Hablando de competencias básicas y avanzadas en la atención de estos pacientes. Eso es todo de mi parte. Dejo lugar a Gustavo. ¿Quieres compartir la pantalla? Y comparto. Me das... gracias. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias a todos por estar hoy acá. En primer lugar, como ya todos hicieron, quiero desearles un feliz día del kinesiólogo. Llegué a casa y mi hija Eugenia me ha hecho un cartel hermoso, bonito, bonito. Y bueno, les dejo este dibujo de M. de Maya, que se lo pedí con autorización y ella muy gentilmente me lo cedió para que lo comparta con ustedes. Bueno, como ustedes bien saben, la pandemia surgió este año como una causa de neumonía viral. Y dentro de las características que conlleva esta infección por el virus coronavirus, las principales podemos decir que son que es de rápida transmisión, que tiene una alta capacidad de contagio y hay una potencial severidad en el contagio, ¿no? Lo cual lo hace una pandemia particularmente complicada. Hoy en el mundo hay alrededor de 1.900.000 casos confirmados, de los cuales alrededor de 240.000, son alrededor de 240 casos por millón de habitantes, y hay casi 115.000 muertes en el mundo a causa de esta pandemia. En la Argentina, al día que consulté, que fue hoy a las 3 de la tarde, había 2.208 casos confirmados con 95 muertes, y según la periodista Florencia Ballarino, que es una periodista de la TV pública que sigue de cerca este tema, hay 113 pacientes actualmente internados en unidad de terapia intensiva. Se sabe que por las estadísticas que se están manejando de la pandemia, que alrededor del 7 al 26% de los pacientes que se enferman requieren ingreso a terapia intensiva, y este ingreso a terapia intensiva particularmente es un ingreso de paciente grave con la característica de falla respiratoria aguda hipoxémica.
hace 3 o 4 días salió esta publicación de Lombardía, muy esperada por los acontecimientos que todos saben que ocurrieron en Italia y que están ocurriendo, y hace que nosotros todos estemos muy interesados en saber cómo está yendo la cosa allá. Sobre 1.500, casi 1.600 pacientes, 1.300 pacientes requirieron soporte ventilatorio, el 88% soporte ventilatorio invasivo. No es un soporte ventilatorio normal, son pacientes que tienen alto requerimiento de soporte ventilatorio, con niveles elevados de PIB, niveles elevados de FIO, con PAFI muy bajas, y con un promedio de edad considerablemente alto. Pero lo importante de esto es considerar que son pacientes que tienen alto requerimiento de soporte ventilatorio, y que 1 de cada 4 pacientes requiere posición prona con todo el trabajo que eso conlleva, ¿no es cierto? No está de más remarcar que el 82% de los pacientes de este reporte, que como les dije era de 1.600 pacientes, requirió soporte ventilatorio. Un 11%, que es lo que falta acá de ese 1.300, tuvo soporte ventilatorio no invasivo, y Nobleza Obliga con una alta tasa de fracaso, ¿no? Uno podría decir, como me pasó a mí con la primera lectura inicial de esto, digo, son 1.590 pacientes en 72 terapias intensivas. Esto es un nivel muy bajo de ingreso diario, digo, es un paciente por día que está ingresando a terapia intensiva, lo cual me parece que de alguna manera era difícil de relacionarlo con lo que pasó en Italia, ¿no? Digo, la catástrofe esta que se vivió no parecía reflejada con este número. Pero si uno revisa un poquitito mejor los números de este estudio, se encuentra que sobre 1.500 casos en terapia intensiva fallecieron 26% de los pacientes, 16% solamente se fue de alta, y en el análisis cuentan que hay más de la mitad de los pacientes permanecen internados al día del cierre del estudio. Pero si nosotros nos quedamos solamente con los pacientes más graves, que son quizás los que a nosotros más trabajo nos llevan, son los pacientes que tienen más edad y más comorbilidades, podemos ver que la mortalidad es mucho más alta de la reportada general, que es casi el 40%. Igual, seguramente este valor subestima la mortalidad real. Pero algo que yo quiero remarcar de esto es este punto, y es que si bien el porcentaje de pacientes que ingresa por día es relativamente bajo, la estadía hospitalaria de este grupo de pacientes es relativamente alta. Con lo cual, fíjense que los días de ventilación mecánica o de estadía en terapia intensiva son alrededor de 10 días, con un rango intercuartilo de 8 a 14, ¿sí? Con un grupo de pacientes enorme que todavía quedó internado, por lo cual esto posiblemente sea mucho más alto, ¿no? Con lo cual, el problema subyacente de esto es que del total de pacientes que está ingresando a la terapia intensiva, no se van, ocupan cama, y a nosotros nos genera un trabajo enorme tener una terapia intensiva repleta de pacientes ventilados. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que es colaborativo, un grupo en el cual somos la mayoría kinesiólogos y también hay bastantes médicos, y estamos tratando o hicimos un intento de registrar algunos pacientes inicialmente, y sobre un total de 28 terapias intensivas, que varias de Cava y otras tantas de provincias de la Argentina, y aún aceptando un subregistro logramos conseguir este dato, que fíjense que sobre 112 pacientes registrados, 24 ingresaron a terapia intensiva. El rango de edad de este grupo de pacientes era superior al que no ingresaba a terapia intensiva, el 87% hombres. El porcentaje de internación, el porcentaje de día de internación al día del corte del seguimiento, que fue la semana pasada, era también de 10 días, con un montón de pacientes que seguían internados en ese momento, y el 88% de los pacientes que ingresó a terapia intensiva requirió soporte ventilatorio invasivo. Hoy recién caí en la cuenta que es el mismo número que presenta el de Lombardía, ¿no? Ellos 88% de pacientes ventilados. Algo bastante importante, esto que en relación a este grupo de pacientes, es que surgen muchas dudas en relación a las medidas de bioseguridad, ¿no? Y especialmente relacionadas a lo que es el entorno del soporte ventilatorio y cómo esto expone al paciente a un contagio, ¿no? Cómo expone al personal de salud a un contagio por parte del paciente. Si uno se ajusta a lo que está publicado hasta la fecha, insisto, todo lo que revisemos en relación a COVID tiene una alta tasa de variabilidad, porque son datos que están en constante cambio y en constante subanálisis.
y muchas veces se analizan los mismos pacientes en diferentes estudios. Sin embargo, el reporte inicial de Wuhan, creo que se pronuncia así, cuenta que hay un 63% de contagio inicial, eso fue el contagio en el comienzo de la pandemia, y de este 63%, 15% fueron pacientes, fueron catalogados como críticos, 63% de contagio al personal de salud, quiero decir, ¿no? Y 15% de ese personal de salud contagiado fue considerado crítico, o sea, tuvo ingreso a la unidad de terapia intensiva, y un número no menor falleció de ese grupo de profesionales. Esto obviamente se ajustó después en el tiempo, y los reportes finales de China son muchísimo menores a este porcentaje. Pero como nosotros estamos comenzando con esto, me parece que es bueno tener en cuenta que la tasa de contagio inicial en lugares que no estaban preparados para recibir la pandemia fue elevadísima, 63%. Más de la mitad de los profesionales de salud que asistieron a los pacientes se contagiaron. En una situación un poco más controlada, si uno quiere, por el tiempo, digo, o sabiendo un poco lo que se venía, pero no por eso subvalorada, porque el impacto que tuvo es el que todos conocemos. En Italia, la tasa reportada, según el Lancet, de profesionales infectados fue de un 20% del total de los trabajadores de salud que asistieron a pacientes con coronavirus. Si ponemos esto en limpio, quiere decir que 1 de cada 5 profesionales de la salud que asistan a pacientes con coronavirus tienen chance de contagiarse. Y esto también expone a la disminución en el recurso humano que tengamos para trabajar, ¿no es cierto? Entonces, si bien Seba ahora se va a explayar largo y tendido, que es un kinesiólogo intensivista, yo no quiero dejar de remarcar que el kinesiólogo intensivista tiene múltiples tareas. Asumo que muchos de los que están hoy conectados son kinesiólogos, pero por ahí otros tantos no lo sean. Entonces, está claro que el kinesiólogo es el encargado de implementar procedimientos de fisioterapia respiratoria y de rehabilitación. Eso lo tenemos más que claro. Y también que son aquellos procedimientos relacionados al cuidado respiratorio, todo lo que implique esto, desde aspiración de secreciones, entrega de aerosoles, manejo de nebulización, aerosolterapia, oxigenoterapia. Y lo que mucha carga de trabajo conlleva es el manejo de la ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. En referencia a esto, el kinesiólogo intensivista es el experto en todos los aspectos relacionados a la ventilación mecánica, sea monitoreo, interacción, suspensión de la ventilación mecánica, análisis de tendencia, y en todo lo que es toma de decisiones relacionadas a eso. Con lo cual, si uno pone esto lo pasa en limpio, todo este volumen de trabajo no puede ser llevado en poco tiempo. Digo, es claro que la unidad de prestación kinésica antigua que se utilizaba, que era un kinesiólogo, una asistencia cada 15 minutos, parece haber caído en desuso para lo que soy, ¿no? Y hoy, la verdad, todos sabemos que atender a un paciente, sobre todo un paciente con alto requerimiento de soporte ventilatorio, requiere mucho más tiempo que 15 minutos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos y revisamos lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación hoy en día, y revisamos la resolución 748/214, que la podemos encontrar fácilmente, vamos a encontrar esta recomendación. Dice que una unidad de terapia intensiva, sea nivel 1 o 2, independientemente de qué nivel de terapia intensiva sea, debería contar dentro de su recurso humano con un kinesiólogo activo y exclusivo para la unidad de terapia intensiva de manera transversal durante 24 horas, o sea, un kinesiólogo de guardia, y que ese kinesiólogo tiene que tener experiencia comprobable en el cuidado respiratorio y en la rehabilitación motora de los pacientes críticos. Y además, agrega, debe contar con un kinesiólogo cada 8 camas o fracción activo y exclusivo para la unidad cerrada en el horario de 8 a 20, quedando a criterio de la unidad, del centro donde ustedes trabajen, la proporción de kinesiólogos que se requiera para el turno noche. Pero se recomienda que no sea menor a la mitad de la dotación diurna. Y esto es una recomendación que desde que estuvo en vigencia ha ido circulando de boca en boca y es una recomendación bastante habitual. Digo, que independientemente de que circule boca en boca y parezca una verdad absoluta, en muchos centros es una realidad diametralmente opuesta, ¿no es cierto? Y sabemos bien que esto no se cumple. Acá ustedes tienen dónde consultarlo y bueno, cómo intentar hacer que esta resolución llegue a su centro de trabajo. El punto de esto es que esta resolución está construida
sobre un porcentaje de pacientes fijo de pacientes con ventilación mecánica. Digo, todos sabemos que el porcentaje de pacientes que ingresa a terapia intensiva y que requiere soporte ventilatorio, sea invasivo o no invasivo, ronda alrededor del 15 y el 20%. Y acá surge el principal problema, no es lo mismo el nivel de kinesiólogos o la cantidad de kinesiólogos que yo necesito para 1000 ingresos anuales de terapia intensiva que la cantidad de kinesiólogos que yo voy a necesitar para un ingreso anual de 3000 pacientes. Y esto es lo que genera la pandemia, ¿no es cierto? Un desfasaje entre lo que era lo normal o lo que era el status quo de ese momento, ¿no? de la salud, a lo que va a ser hoy, que vamos a tener un grupo de pacientes más elevado, un número de pacientes más elevado del que teníamos habitualmente. Para tratar de explicar esto o pasarlo un poco más en limpio, les recomiendo leer este artículo, que es una recomendación que salió en New England hace muy poquitito, que tratan de cómo optimizar el recurso dentro de terapia intensiva para la pandemia, ¿no? Y hay un análisis muy interesante que hacen comparando a Estados Unidos consigo misma, ¿no es cierto? Entonces dicen, en el 2007 Estados Unidos sufrió la pandemia de influenza y en relación a eso el Sistema Nacional de Salud creó un estatuto de cómo activar el sistema de salud frente a una pandemia. Se ajustó ese estatuto, esa normativa se ajustó para el 2009 con el H1N1 y tuvo un segundo ajuste en 2017. Entonces compararon ese ajuste del 2017 contra lo que pasa con esta pandemia del 2019. Ustedes piensen que en la pandemia de influenza de Estados Unidos, sobre una población de 320 millones, tuvo una infección de casos severos del 20%, lo que les dio 64 millones de infectados. De estos, solamente 1.200.000 ingresaron a terapia intensiva y 500.000 fallecieron. Para esta pandemia, lo que se espera, con la tasa de exposición que hubo y la presentación inicial, se espera que para un número igual de pacientes, para 64 millones, si queremos asumir que la tasa de contagio se va a comportar igual que la de la influenza, que sabemos ya que es mucho más contagioso el coronavirus, para una tasa de contagio igual de 64 millones, el coronavirus va a tener una internación en terapia intensiva extremadamente superior, 3 veces más que lo que tuvo la influenza, y una mortalidad que es 4 veces más por lo menos. Con lo cual, esto explica claramente que el sistema de salud tiene que estar preparado para afrontar desde el recurso humano y desde el recurso material, para afrontar una situación a la cual no está preparado, porque el sistema está preparado para eventualidades, pero no para una pandemia de tamaña envergadura. En este sentido, uno puede presuponer en un principio que el ingreso a terapia intensiva va a ser al menos del 5% de lo que ingrese, de la cantidad de pacientes que haya diagnosticados en el lugar. Claro está que esto depende mucho también, ¿no? Estos números dependen mucho de la tasa de diagnóstico. Entonces, si nosotros tenemos un nominador muy bajo, tenemos muy pocos diagnósticos, posiblemente tengamos un porcentaje de ingreso a UTI mucho más alto. ¿Qué es lo que nos pasó con esto del grupo Telegram que yo les conté? Nosotros, si hacemos el porcentaje de pacientes que terminaron en terapia y ventilados, les da alrededor del 25%. Por eso porque el nominador es bajo, porque el diagnóstico todavía es bajo. Cuando tengamos un diagnóstico elevado, este número se va a ir ajustando. Lo que sí sabemos es que el número de pacientes que va a ingresar a terapia intensiva va a ser mayor, y ventilado, que va a ingresar a terapia intensiva y que va a requerir soporte ventilatorio, va a ser mayor que lo que estamos preparados para atender. De esta manera, uno podría entender que si uno va a tener un grupo de pacientes que va a tener un alto número de ingresos a terapia intensiva, con internación prolongada una vez que ingresó al centro, con alto requerimiento de soporte, pacientes que requieren prono, 1 de cada 4, que requiere la asistencia de 2 kinesiólogos a la vez, por la severidad de la patología y por los cuidados de bioseguridad que hay que tener, por ejemplo, para cambiar un humidificador pasivo. Y una alta tasa de contagio, ¿sí?, de transmisión al personal de salud, con las bajas que esto conlleva, y la necesidad de suplir guardias con horas extras. Esto claramente demuestra que el número que hoy
recomienda el Ministerio de Salud queda un poco limitado. Por lo tanto, uno puede acudir a sus superheroínas favoritas y que lo ayude para esta situación, o puede ver si algún kinesiólogo relacionado como hijo de Odín puede ayudarlos, o si no, lo que puede hacer es aumentar el número de kinesiólogos. Tan simple como eso, aumentar la mano de obra del recurso humano, que es por lo que nosotros tendríamos que intentar que vaya cada uno de los centros donde nosotros trabajamos. Entonces, en este sentido, creo yo que lo recomendable es ajustarse a lo que recomienda el capítulo de kinesiología de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en relación a la pandemia de COVID-19 y que está construido sobre la recomendación de la ley de terapia respiratoria de California, y que es contar con al menos un kinesiólogo activo exclusivo en la unidad de terapia intensiva durante 24 horas, un kinesiólogo de guardia como mínimo, y un kinesiólogo cada 4 camas o fracción activo y exclusivo para la unidad de 8 a 20, dejando nuevamente en manos del centro donde ustedes trabajen la disponibilidad para el kinesiólogo de noche de 20 a 8, recomendando que no sea menor al 50% de la planta diurna. De esta manera nosotros podemos, potencialmente podríamos hacerle frente a un número de camas de pacientes ventilados extremadamente superior al que solemos manejar habitualmente. Para ponerlo en números prácticos, hoy en el Sanatorio del Chorena nosotros estamos recibiendo alrededor de entre 170 y 200 pacientes ventilados por año. Con esta pandemia nosotros podríamos llegar a recibir 300 pacientes ventilados al año. Esto, de la única forma que se le hace frente es con más recurso humano y con más recurso material. Si no, el precio a pagar para esto es el precio que pagaron los países que no estuvieron preparados con una elevada tasa de mortalidad por sobre el diagnóstico que hay. Con lo cual, lo que creo yo es, como bien dice Albert Einstein, que locura es seguir haciendo una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes, así que esperemos poder cambiar nuestra realidad y lograr que el recurso humano esté disponible para esta pandemia. Muchas gracias por su tiempo.